Diálogos de Fe recibimos como cada sábado a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor Castillo, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, buenos días a todos los televidentes. Un poco triste, un poco preocupado por una incursión violenta que ha habido esta madrugada de 200 personas que han invadido el perímetro y han destruido el perímetro del muro del convento San Francisco. Digamos 200 personas respecto a 10 hermanos que estaban durmiendo y que diríamos ocurre al interior de un proceso de diálogo sobre una resolución de la UNESCO que da de favor a la congregación, y esta incursión interrumpe ese diálogo, y la Iglesia quiere siempre que las cosas se resuelvan no violentamente sino por medio del diálogo. Somos la Iglesia de la palabra y tenemos ciertamente que superar la violencia en todo momento. Quisiera llamar la atención por eso de toda la población para que apoyemos a los franciscanos en su diálogo para que esto se restablezca y para que no haya este clima de violencia, en este caso contra una institución de la Iglesia. ¿Y sabe usted cuál es la motivación que la Municipalidad de Lima, o ProLima, que es uno de sus órganos ejecutivos, tiene para proceder, tengo entendido, a destruir todo el muro y sacar las rejas para que ese atrio quede como una plaza pública, ¿no? Claro, eso es un proyecto, pero ese proyecto está sometido a discusiones todavía. Y digamos, una cosa es que quizás se quiere acelerar, no sé, ya hay detalles mayores, no sé, pero yo estoy señalando que este hecho interrumpe un diálogo y no debería haber sido así, ¿no? ¿Y no le informaron a usted, la municipalidad? A mí en absoluto hemos enviado nosotros cartas y no ha habido respuesta, ¿no? Bueno, dejaremos esto para unos días, que esto se arregle y se tranquilice, pero ciertamente deploramos mucho esta actitud, porque no es el procedimiento. No, y las 2 de la mañana, y las 2 de la mañana es una hora inadecuada para hacer trabajos públicos. Sí, creo que por lo que he visto las imágenes son caterpillars y maquinaria pesada que ha ido a hacer trabajos por decisión de la municipalidad, ¿no? Así es una pena realmente. Bueno, en fin. Sí, nos mantiene informados de lo que usted sepa de esto, que efectivamente compromete varias variables. Se trata de una iglesia colonial franciscana, junto a la cual hay otra, creo, la Virgen de la Soledad, ¿no? Sí, que es una pequeña capilla que hay, sí. Bueno, esperemos pues que se imponga la palabra, pues la iglesia es la iglesia de la palabra, ¿no? Sí, y quizá lo mismo que dice usted se aplique en general a nuestro país, porque sí. Palabra y el uso de la palabra para el diálogo vemos poco, ¿no? Sí, porque justamente creo que estamos todavía muy asistidos por un clima de tensión que no es positivo para nadie, ¿no? Lo que no quiere decir que no se aclaren las cosas, no se digan, no se precisen, ¿no? Pero el recurrir a la violencia siempre, o tanto verbal como física, es una cosa muy, muy, muy seria, ¿no? Sí. Tenemos que abrir un horizonte nuevo, y estas actitudes en realidad pertenecen al pasado, han habido siempre, y si nosotros nos aprendemos a identificar con nuestros límites y reconocerlos, creo que podemos avanzar mejor, ¿no? De acuerdo, sí. Por otra parte, Monseñor, a propósito del clima general en nuestro país, ustedes han hecho lo que les corresponde como diócesis, que es velar por la suerte de los más vulnerables, y por eso que se han comprometido tanto con el tema de las ollas comunes. Sí. Explíquenos cómo evoluciona eso, que justamente requería el concurso concertado de muchas instituciones, entre ellas creo que la Municipalidad de Lima misma, ¿no? Sí, bueno, en general el clima es muy bueno porque la respuesta de la gente sencilla y de ciudadanos de distintos niveles sociales es muy amplia, ¿no? Inclusive ahora con una retoma también de el trabajo de la Cáritas Nacional a manos de Monseñor Nan, estamos empezando un proceso mucho más amplio de conformación de una Cáritas más efectiva, más eficiente, ¿no? Yo espero que pronto tengamos algunos resultados también de nuevos proyectos
y ya nos lanzamos, digamos, a estar siempre fijos en los problemas principales del país y no en cosas secundarias que finalmente impiden, ¿no? Siempre, claro, estamos en una crisis, y cuando estamos en una crisis siempre la tendencia es al sálvese quien pueda, ¿no? El Papa lo dice muchas veces, hay que superar eso, no hay que ver, nos salvamos juntos o no nos salvamos. Y eso requiere de parte de todos una disponibilidad a ver qué parte nos toca y en dónde concentrarnos, ¿no? Hoy el texto de mañana es muy interesante cuando Jesús les dice, remen mar adentro, ¿no? No se queden en la orilla, no se queden en lo superficial, ¿no? Y eso es importante porque entrar en lo más profundo lleva siempre a encontrar soluciones, ¿no? Por eso es que el Señor, entrando mar adentro y lanzando las redes para pescar, pescan abundantemente, ¿no? El milagro viene de la profundidad con la que actuemos. Y eso creo que es hoy día urgente. Por otra parte, el Papa se ha pronunciado a lo largo de los últimos días sobre este riesgo de guerra que hay con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Claro. Dos países que fueron partes de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética quedó disuelta, son repúblicas separadas. Ucrania se ha acercado a la OTAN, Rusia toma a mal que la OTAN quiere incorporar a la Ucrania y ha movilizado 100.000 soldados. Y estamos ante un riesgo de guerra y el Papa ve ahí un retroceso total respecto de las ilusiones que se despertaron con el fin de la Guerra Fría, porque sería el colmo que 30 años después del fin de la Guerra Fría pasemos a una guerra caliente. Claro, pues lo que pasa es que el principio del cual se partió, a pesar de que con la Guerra Fría y además con el muro de Berlín se sentó a las separaciones, se entró a un mundo multipolar, pero en donde siempre el principio es un poco imperial, ¿no? O sea, yo desarrollo mi imperio y domino. Eso no se quitó, digamos, recordemos que Rusia antes era el zar de Rusia y el imperio ruso, ¿no? Y entonces, en vez de considerar que todos los pueblos tienen su derecho a tener sus relaciones y su autonomía, hay estos celos, ¿no? Y estas búsquedas propias que generan por parte de la ambición una desconsideración del otro que puede ser más débil y entonces se incursiona violentamente, ¿no? La guerra es por definición la búsqueda de eliminar al enemigo, eliminar. Puede someterlo. Sí, y lamentablemente es una metáfora que se usa en las relaciones, en la política y en otras formas de actividad, eliminar en vez de dialogar y buscar una solución compartida. Es muy malo tener el esquema de la guerra y del uso de la violencia y de la fuerza para imponer mi idea de lo que es bueno. Mire, es tan antiguo que el padre MacGregor decía en su libro, él creó un instituto, que es el Instituto por la Paz, y él decía en la Católica que hemos reflexionado mucho sobre la guerra justa, etcétera, y nunca hemos reflexionado sobre la paz. Y justamente la cuestión es cómo generar paz a través de las relaciones. Y claro, los momentos excesivamente difíciles o estallan o uno se pone de acuerdo para ayudarse, ¿no? Es más, después de las guerras, como todos están vencidos, en cierto modo están golpeados, empiezan a amistarse, ¿no? Hay un principio ahí pacífico que nos requiere de nuestra parte un esfuerzo de aprehensión, de comprensión. Es difícil porque todos tenemos deseos, intereses, propuestas, pero hay una cosa muy importante: la paz parte de la condición humana común y por tanto del bien común. Y eso requiere salir de la estrechez de miras, mirar con profundidad, no dejarse ganar por lo inmediato. Y es un esfuerzo grande, es una manera de superar los límites humanos hacia aspectos superiores de la vida, más sutiles, más profundos, ¿no? Más humanidad, ¿no? Y estamos perdiendo humanidad. Ojalá que sepamos en el Perú tomar lecciones de los horrores y errores que podemos ver lejos de nuestro país y ponernos en la vía del diálogo entre personas adversarias, que ninguno niega la dignidad del otro. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite, escucharemos después al Papa y retomamos nuestro diálogo de fe, Monseñor Carlos Castillo.
Bueno, hemos escuchado las palabras del Papa, creo, desde el Auditorio Pablo VI en el Vaticano. Si nos puede comentar, sería útil, Monseñor. Sí, el Papa ha subrayado de que la Iglesia es una Iglesia de pecadores salvados, o sea, de pecadores en conversión, que reciben como gracia la salvación, no que conquistan su salvación y hasta es un grupo de buenitos, ¿no? Que ya todo lo hacen bien, no, estamos en un proceso de conversión. Y la comunión de los santos implica esta unión en Cristo, todos como un solo cuerpo, que dirigidos por la cabeza, somos inspirados permanentemente a estar unidos, pero esto, digamos, tiene una solidaridad muy grande, ¿no? Si un miembro sufre, todos sufrimos. Si un miembro se alegra, todos nos alegramos. Si un miembro llega al reino de Dios, como dice él, nos acompaña siempre y podemos acceder a su vida como un aliento y podemos rezar también a los santos para que nos acompañen y sigamos caminando, ¿no? La vida cristiana es un proceso de santificación, pero comenzando de nuestra condición pecadora. Lo vemos ahora en la lectura de Pablo, sí, ¿no? Que dice que él al final recién llegó a ver al Señor y haberlo resucitado, y dice como un aborto, ¿no? Lo encontré como un aborto, es decir, como un pecador que soy, ¿no? Reconoce su pecado. El Papa hace unos años, cuando recién fui a la primera vez a recibir el palio, comentó esto, ¿no? El día 29 de junio del 19, ¿no? Dijo con toda claridad: estamos festejando la fiesta de dos pecadores, Pedro y Pablo. Pero dos pecadores que se dejaron llevar por el Espíritu y fueron santificándose, ¿no? Es un proceso, ¿no? La condición pecadora la tenemos todos y siempre tenemos que reconocer nuestro límite. Uno de los problemas más grandes del proceso de conversión de las personas es creer que ya por ser cristiano ya se es santo y no se tiene pecado, y entonces puede despotricar contra los demás que son unos pecadores y uno sí es el verdadero santo. No, todos somos pecadores y tenemos que reconocer nuestros límites, ¿no? Ahora, la carta de Pablo que se va a leer mañana en la misa, la carta a los Corintios, tengo entendido, era un puerto muy grande en Grecia, y como muchos puertos atraen todo tipo de gente y todo tipo de prácticas, y a ellos se dirige Pablo y se presenta a sí mismo, como usted lo ha recordado, como un aborto, y dice: yo no merezco ser un apóstol porque yo he perseguido a la iglesia. Así es. Y es un caso extraordinario, que es el tema de la conversión. Usted ha escrito sobre eso a propósito de Bartolomé de las Casas también, porque es el hijo de un español colonizador de Centroamérica, Caribe, que pasa a ser un defensor de los indios, pasa a ser algo contrario a lo que era la experiencia familiar del padre, que es un compañero de Colón. Estamos hablando de un tiempo antes de que llegue al Perú. En el caso de Pablo hay esta idea: yo me he convertido porque antes perseguía a la iglesia y por eso no merezco, y sin embargo es un hombre comprometido. Por eso esta cantidad de cartas a las comunidades cristianas iniciales de muchas partes, entre ellas la que se leerá mañana, que es dirigida a los corintios, ¿no? Que expresan el grado de hondura del encuentro con Jesús, ¿no? Que lo describe inclusive como una especie de caída del camello, del caballo, digamos, pero que en el fondo es un modo de decir: el Señor me desviolentó, me quitó la fuerza que yo creía tener, y en realidad era un ser humano débil y vulnerable, que me acumula toda la humanidad, ¿no? Y esa fuerza le permite escribir con tanta... Mira, es lo mismo que pasa con las casas. Las casas escriben una historia enorme de 3 tomos que tiene 3.000 páginas, ¿no? ¿Con qué intención? La intención es poder comunicar que él había sido explotador de indios, y además decía, y colérico, el fraile colérico, decía, ¿no? Y transformó su cólera, de la cólera que tenía contra las personas inocentes, ¿no?, a la cólera contra la injusticia, ¿no? Es interesante el proceso de conversión, ¿no? El orientar afectos negativos en torno a justamente cosas negativas para que se produzca algo bueno, ¿no?
y por eso se hace la gran lucha por la justicia de los indios, ¿no? Y por eso escribe mucho, porque el que vive hondamente anuncia, predica, explica, está impelido de una palabra que va más allá digamos, de lo que prevé, porque nace un proceso de inspiración, ¿no?, muy grande. Ahora, es bien grande el contraste entre la carta de Pablo a los Corintios y el Evangelio que se leerá después, que es el pasaje que usted ha mencionado, en que Jesús usa esta expresión tan familiar. Ustedes son pescadores, yo los voy a convertir en pescadores de almas, ustedes pasarán a ser pescadores de almas. De seres humanos, de hombres. De seres humanos, no solo de almas. Sí, de seres humanos, perdone. Pero hay toda una atmósfera laboral. Hay un Jesús que está en contacto con un gremio y que comparte las actividades de esa gente para decirle algo que ellos no esperaban. Mire, es un texto lindo porque parte el Señor de llamar a Pedro en forma muy sencilla, ¿no? Se mete a su barca, Pedro se sentiría muy bien porque el Señor ya era famoso. Imagínate psicológicamente a Pedro observando cómo está este pueblo, ¿no? Estaría haciéndole quecos a la gente, saludándola, ¿no?, como su barca, ¿no? Pero luego le pide una cosa muy dura, ¿no? Rema mar adentro y echen las redes. Entonces él se siente como probado, pues sabía que no había peces, ¿no? Entonces, ¿cómo me pides esto, no? Y es interesante porque ahí se ve el límite humano, ¿no? Uno tiene inclusive su pequeña ganancia de prestigio que no quiere poner en riesgo, ¿no? Y él sabe que no hay peces, y entonces eso ante el público que va a caer cuando tira la red, va a decir, este tonto, ¿a qué hora está pescando si no hay peces, ¿no? Y sin embargo, él arriesga, dice, en tu palabra echaré las redes, ¿no? Se pone como sobre seguro, ¿no? En tu palabra, por si acaso, si me equivoco, tú la llevas, digamos, ¿no? Pero es interesante que al final de todo arriesga. Y ese pequeño riesgo es el que tenemos que correr, de renunciar a lo que ambicionamos, inclusive a lo que deseamos para nosotros mismos, para seguir al Señor. Por eso es que coincide con el texto, ¿aló? Sí, coincide con el texto de pecador, pues, o sea, tanto de Isaías, ¿no? Un hombre de labios impuros que es quemado por un carbón ardiente de los ángeles, y también la situación de aborto de Pablo, ¿no? Son los tres pecadores de los textos de mañana. Y en los tres se está diciendo justamente que lo que nos salva es la apertura simple y llanamente a que la gracia nos penetre, del amor del Señor a nosotros, ¿no? Y en este caso es una gracia abundante, una cantidad de peces que no podían ni llevarlos, ¿no? Bueno. Y eso es un signo. Cada vez que actuamos con profundidad, remamos mar adentro, no nos quedamos en la orilla de las cosas, en la superficialidad de las cosas, recibimos la fuerza de Dios y su alegría y la gracia que nos hace ser diferentes y nos hace amar, bueno, y nos hace ser felices. Retenemos entonces esa frase suya, estar abiertos a que la gracia nos penetre. Muchas gracias, es una frase como para meditar y sobre todo para contrastar con las cosas que han sucedido en el atrio de San Francisco durante la madrugada. Muchas gracias, Monseñor Castillo, por su presencia, y le ruego que, como es nuestra costumbre, exprese su bendición a quienes lo están escuchando y viendo, creyentes o no creyentes. Padre bueno, tú que eres el Dios del amor y que nos penetras porque nos amas, permítenos a todos desviolentarnos, reconocer nuestros errores, aprender a reconocer nuestro pecado y nuestro límite, y permítenos así encontrarnos solidarios, animados porque tú nos amas y ese amor nos inspira y nos ayuda a unirnos. Ayuda a este país que tiene que encontrar todavía un rumbo y que no podamos irnos por las ramas, sino hacia lo profundo para poder renacer. Bendice a nuestro pueblo, a todo el que cree y al que no cree también, a todo el que busca y espera. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y todas ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP. Muchas gracias y muy buenos días. Escuchamos su misa mañana a las 11, en donde comentará estos textos de Isaías, de Pablo y el Evangelio, que nos ha hecho un adelanto de comentario ya hoy. Muchas gracias, Monseñor. Buenos días. Gracias a ti también. Bueno, ha sido Carlos Castillo en Diálogos de Fe, programa de RPP. Sigan con nosotros, ya viene familia.com con Jesús Félix.